Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué bueno tenerlos de vuelta por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, tocará el corazón de muchos de ustedes. Un gesto que ha resonado profundamente, especialmente en el vibrante y a menudo tumultuoso mundo del entretenimiento turco. Como bien indica el título, vamos a hablar del apoyo incondicional, la demostración de amor y fortaleza que Serkan Ayolu ha brindado a Özge Gürel, su amada, en un momento de crisis. Ya saben, en la farándula, las luces brillantes a menudo esconden sombras. Las vidas de los famosos pueden parecer perfectas desde afuera, llenas de glamour y éxito, pero detrás de esa fachada, a veces, la realidad es muy diferente. Las dificultades personales, los desafíos emocionales, las situaciones difíciles y los momentos de vulnerabilidad no están exentos de ocurrir, y en el ojo público, esos momentos se magnifican. En esos momentos el apoyo de las personas cercanas, de aquellos que verdaderamente nos aman, es fundamental. Y este es el corazón de nuestro vídeo de hoy, la conmovedora demostración de amor, respeto, solidaridad y compromiso que Serkan ha tenido con Özge. Antes de que comencemos a explorar los detalles, me gustaría pedirles algo muy importante para mí y para el crecimiento de este canal. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse. Es la mejor forma de mantenerse al día con nuestros análisis, noticias y novedades del mundo del espectáculo, y lo más importante, es una forma de apoyar este espacio, donde compartimos nuestra pasión por las historias que nos emocionan. Así que no lo duden. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Y ahora sí, prepárense porque vamos a profundizar en este tema. Para aquellos que tal vez no estén completamente familiarizados con ellos, Serkan Ayolu y Özge Gürel son dos actores turcos sumamente queridos y reconocidos en el mundo del entretenimiento. Son conocidos por supuesto por sus destacados trabajos en telenovelas y series, que han conquistado a audiencias de todo el mundo. Pero, y esto es un detalle que es esencial para entender la historia que vamos a abordar, son también, y sobre todo, una pareja en la vida real. Su historia de amor es casi como una de esas historias de cuento de hadas modernas. Se conocieron en el set de rodaje de la serie Amar es Primavera, una serie que, por cierto, fue un rotundo éxito tanto en Turquía como en otros países. Allí, mientras interpretaban a dos personajes que vivían un romance en la pantalla, la chispa de la vida real saltó, y desde entonces han construido una relación sólida y muy querida por sus seguidores. Su relación ha sido, y sigue siendo, un ejemplo de amor y complicidad para sus fans. Ver la naturalidad con la que se relacionan, el cariño que se profesan, y la manera en que se apoyan mutuamente, es algo que traspasa la pantalla y llega directamente al corazón. Son una pareja que inspira, que da esperanza en el amor verdadero, en la posibilidad de encontrar a alguien con quien compartir la vida, en las buenas y en las malas. Pero, ¿qué es exactamente lo que ha sucedido que nos lleva a hablar de una crisis? Sin entrar en detalles sensacionalistas y respetando la privacidad de Özge, lo cual es crucial, lo que sí sabemos es que Özge atravesó un momento delicado. Un momento personal, un desafío emocional, que inevitablemente la afectó profesionalmente. La vida, como sabemos, no es un camino recto y sencillo. Todos en algún momento nos enfrentamos a obstáculos, a momentos de vulnerabilidad, a situaciones que ponen a prueba nuestra fortaleza. Y cuando eres una figura pública, cuando tu vida es observada y analizada, esos momentos se multiplican en intensidad. En estos casos, lamentablemente, las especulaciones, los rumores, las noticias falsas y la desinformación suelen correr como la pólvora. Los medios de comunicación en ocasiones pueden ser implacables y las redes sociales, con su inmediatez y falta de filtro, pueden amplificar cualquier rumor o especulación. En ese contexto, el apoyo de Serkan fue y sigue siendo fundamental. Fue un faro de estabilidad en medio de una tormenta mediática, un refugio seguro para Özge. ¿Y cómo demostró Serkan este apoyo? Pues de muchísimas maneras, y es precisamente eso lo que hace que este gesto sea tan conmovedor y digno de ser analizado. Primero, y quizás lo más importante, estuvo a su lado. Estuvo a su lado física y emocionalmente. Es algo que a veces en nuestra vida cotidiana damos por sentado. La presencia, el saber que alguien está ahí para ti, para escucharte, para sostenerte, para acompañarte, es algo que subestimamos. Sin embargo, en momentos difíciles, esa presencia, el hombro en el que puedes apoyarte, la palabra de aliento, la mano que te sostiene, son vitales. Son el ancla que te impide ser arrastrado por la tormenta, el combustible que te da fuerzas para seguir adelante.
Y Serkan, según T. Odas las fuentes, según lo que se ha podido observar, siempre estuvo ahí. Presente, incondicional, inquebrantable. Además, Serkan se encargó en la medida de lo posible, de protegerla de la voracidad de la prensa, de los medios de comunicación, que a veces pueden ser muy invasivos, especialmente cuando se trata de celebridades. Esto significó en muchas ocasiones desviar la atención, responder preguntas con cautela y discreción, o simplemente no dar declaraciones, priorizando el bienestar emocional y la privacidad de Özge. No es fácil enfrentarse a la presión mediática, al escrutinio constante, a los rumores y las especulaciones. Y el hecho de que Serkan se interpusiera entre ella y esa presión, es un gesto de amor muy grande. Es un gesto que demuestra una profunda comprensión y empatía hacia las necesidades de su pareja. Implica un sacrificio personal, la renuncia a la comodidad de la inmediatez, la disposición a ser el escudo que protege a quien amas. Otro aspecto crucial de su apoyo fue el apoyo profesional. Serkan, inteligentemente sin duda, aprovechó su propia visibilidad y reconocimiento público para defenderla y respaldarla. En un mundo donde la imagen pública es tan importante, donde la reputación puede ser construida y destruida en cuestión de minutos, su voz tenía un gran peso. A través de sus redes sociales, que son una ventana al mundo para muchos, hizo declaraciones sutiles pero significativas. Publicó mensajes que transmitían su apoyo, su amor y su respeto por Özge, y al mismo tiempo, pedía respeto por la situación que ella estaba viviendo. Es una muestra de inteligencia emocional y de cómo utilizar la plataforma que tienes para defender a quien amas. En un mundo donde la imagen pública es tan importante, donde la reputación puede ser construida y destruida en cuestión de minutos, que una figura como Serkan, un actor muy querido y respetado, hable en defensa de su pareja, es algo que no pasa desapercibido. Es un ejemplo de lealtad, de compañerismo, de compromiso, y de cómo el amor puede ser una fuerza poderosa en un mundo lleno de ruido y distracción. También es importante destacar la forma en que Serkan y Özge manejaron la situación en general. En lugar de esconderse, de evitar la situación, o de alimentar el drama, siempre mostraron una imagen de unidad, de fortaleza, de respeto mutuo. La discreción es una de las claves en el mundo del espectáculo para sortear los momentos difíciles. Es un camino que requiere sabiduría, paciencia y una gran fortaleza emocional, pero también es una muestra de madurez y de amor. Las pocas declaraciones que hicieron siempre fueron llenas de respeto, de cariño, de amor, y de una clara intención de proteger su privacidad. Esa actitud, lejos de generar más polémica, demostró la solidez de su relación, la madurez con la que la afrontan y el amor que los une, un amor que es capaz de trascender las dificultades. Y no podemos olvidar el impacto que este gesto tuvo en el público, en sus fans. Los fans, que siempre han admirado a esta pareja, a su complicidad, a su amor, se sintieron aún más conmovidos al ver la forma en que Serkan se comportó. Muchos destacaron su valentía, su compromiso, su lealtad, y la forma en que demostró el verdadero significado del amor. En las redes sociales, los mensajes de apoyo y admiración se multiplicaron. Serkan es un hombre de verdad, qué afortunada es Özge de tenerlo, un ejemplo a seguir, eran algunos de los comentarios que se podían leer. Se convirtió sin duda en un ejemplo a seguir, en un recordatorio de que el amor verdadero existe, y que se manifiesta no solo en palabras bonitas y gestos románticos, sino también en el apoyo incondicional en los momentos difíciles. El apoyo incondicional de Serkan no solo fortaleció su relación, sino que también inspiró a muchísimas personas a creer en el amor, en la importancia de la empatía y la solidaridad, y en la valentía de estar al lado de quien amas, sin importar las circunstancias. Este gesto, la forma en que Serkan apoyó a Özge, nos enseña varias lecciones importantes. Primero, la importancia de la empatía y el apoyo en momentos de crisis. Todos, sin excepción, en algún momento de nuestras vidas, pasamos por situaciones difíciles. Todos en algún momento nos enfrentamos a desafíos, a momentos de vulnerabilidad, a situaciones que ponen a prueba nuestra fortaleza emocional. Y tener a alguien que te apoye, que te comprenda, que te dé fuerza, que te recuerde que no estás solo, es fundamental para poder superar cualquier obstáculo. Segundo, nos muestra el valor de la lealtad y el compromiso en una relación. Serkan demostró con sus acciones que el amor verdadero es mucho más que palabras bonitas, promesas vacías o gestos románticos superficiales. Es estar ahí en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza. Es estar dispuesto a ser un compañero de vida, un cómplice, un apoyo incondicional.
Es saber que páselo que pase, siempre tendrás a alguien a tu lado. Y tercero, nos recuerda la importancia de proteger a nuestros seres queridos de la presión y el escrutinio público, especialmente en un mundo tan expuesto como el actual. La sobreexposición mediática, la constante necesidad de mantener una imagen perfecta, la presión de las redes sociales, pueden generar un estrés y una ansiedad que pueden ser perjudiciales para nuestra salud mental y emocional. Es fundamental, entonces, proteger a quienes amamos de esa presión, rodearlos de amor, de comprensión y de apoyo, y crear un espacio seguro donde puedan ser ellos mismos, sin miedo a ser juzgados. En definitiva, la historia de Serkan y Ozge es un ejemplo de amor, de apoyo incondicional, de solidaridad, y de cómo, juntos, se pueden superar las dificultades. Es una historia que nos emociona, que nos inspira, que nos hace creer en el amor verdadero, y en la capacidad de las personas de apoyarse mutuamente en los momentos más difíciles. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Espero que este análisis sobre el gesto de Serkan Ayolu les haya gustado. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la demostración de amor y apoyo que ha brindado a Ozge Gürel. Hemos visto cómo su apoyo en un momento difícil ha conmovido a tanta gente. Quiero agradecerles muchísimo por estar aquí, por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es muy importante para el canal. Me encanta compartir con ustedes estas historias, estas reflexiones. Me encanta saber que hay personas que se identifican con estas narrativas. Y me encantaría leer sus comentarios, saber qué les pareció el gesto de Serkan. ¿Se sintieron conmovidos por la historia? ¿Qué lecciones les dejó este análisis? ¿Tienen alguna otra opinión que compartir? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenlos en la sección de abajo, quiero saber sus opiniones, sus sentimientos, sus reflexiones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un buen like al vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos a los que les gusten este tipo de historias, a los que les guste reflexionar sobre el amor, sobre la lealtad, sobre la importancia de estar ahí para los que queremos. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, para estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!